Radio de Cerca, producida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada. Aquí comienza Salud de Cerca. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa dedicado a la salud. Un espacio donde mes a mes exploramos esos temas que nos generan cierta curiosidad relacionados con nuestro bienestar. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es vital para comprender cómo funciona el sistema que nos cuida y ahora entenderéis por qué. Hoy les invitamos a entrar en un mundo tan fascinante como crucial, el trabajo de las gestoras y gestores de emergencias sanitarias. Un trabajo que se realiza desde el anonimato, pero que es vital en la cadena de supervivencia. Esa voz al otro lado del teléfono que en los momentos más críticos puede marcar la diferencia entre el caos y la calma, entre la duda y la acción, entre la vida y la muerte. ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Qué decisiones deben tomar en cuestión de segundos? ¿Qué curiosidades esconde una labor que combina empatía, precisión y sangre fría? Prepárense porque en este programa vamos a descubrir la importancia de estos profesionales que sin bata blanca ni ambulancia también salvan vidas. Comenzamos. Hoy nos acompaña, por un lado, Salva Velasco, que ya lo conocéis, enfermero pediátrico de aquí del Centro de Salud de Las Chanas. Y también nos acompaña Sandra, buenos días. Hola, buenos días. Gestora de salas del Servicio de Emergencia 061. Buenos días, Sandra, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Para hablar sobre este tema tan interesante. Para romper un poco el hilo, Sandra, cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas trabajando en las salas de emergencias de Granada, del 061. Bueno, pues yo llevo en el Servicio de Emergencia Sanitaria 061 desde el año 94. Ya llevo 31 años ejerciendo mi profesión como gestora de emergencias. ¿Siempre has estado aquí en Granada o has conocido otras provincias? Sí, siempre he estado en Granada. Muy bien. ¿Cómo describirías, Sandra, tu trabajo en pocas palabras para aquellas personas que ni siquiera ponían cara, ¿no?, a esta profesión? Ante todo, es un trabajo muy apasionante, pero también muy estresante. Dado el carácter propio del servicio, de lo que atendemos son urgencias y emergencias sanitarias, y eso hace que tenga siempre unos altibajos de emociones, porque hay situaciones son más banales, tienen menos importancia vital, pero hay otras situaciones que hay que tomar decisiones muy rápido y que son de una gravedad muy importante o máxima. Claro. ¿Podrías describirnos el día a día de vuestro trabajo? Por ejemplo, ¿cómo comienza un turno en esa sala? ¿O dónde se ubica la sala para que la gente sepa dónde está en Granada, por ejemplo? La sala de coordinación de emergencias se ubica en el entorno del compendio del PTS, en uno de los edificios allí ubicados, pues allí es donde tenemos nuestra sala de coordinación, así como la base de una de las UBI móviles, que tenemos 2 UBI móviles que dan cobertura a toda Granada, capital y cinturón metropolitano. Nosotros nos ubicamos en este edificio, en la última planta, y nuestro día a día comienza primero haciendo una comprobación de que todos los medios técnicos con los que nos comunicamos con las unidades que están en la calle estén operativos, localizando el personal que esté de servicio para tenerlo registrado, todo el personal que compone ese día la guardia localizada y ya dispuesto a atender todas las emergencias, que las emergencias no se producen en una franja determinada, sino que desde el minuto 1 pues se pueden recibir. Activar. Muy bien. ¿Con qué más profesionales trabajáis en esa sala? En la sala de coordinación principalmente somos un equipo integrado por los médicos coordinadores. Hay 2 médicos coordinadores desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche se queda un médico coordinador nada más. Y siempre somos un equipo de gestores de emergencias que, dependiendo de la franja del día, pues podemos estar de entre 8 personas por turno o 3 personas que nos quedamos de noche, en la guardia de noche. Ese caso sería gestores, ¿no? Los gestores de emergencias, sí. Vale.
¿En qué consiste vuestro trabajo, Sandra? El trabajo de los gestores de emergencia. Nuestro trabajo principalmente consiste en la atención de las llamadas de urgencia y emergencia, la recepción de las mismas, la clasificación de las mismas para aplicar un triaje telefónico y, a continuación, activar los recursos sanitarios adecuados al tipo de demanda que estamos recibiendo en ese momento. Que no todas las llamadas finalmente resultan con la activación de un recurso, sino que hay muchas que podemos resolver telefónicamente mediante los consejos que puede ofrecer el médico coordinador, si el caso y la situación así lo requiere. Muy bien, o sea que vosotros valoráis, ¿no?, la situación y luego activáis una serie de recursos. Correcto. ¿No? Nosotros inicialmente es el gestor de emergencia, o la gestora de emergencia la que recepciona la llamada, la que establece el contacto con el alertante, la que recoge todos los datos necesarios para poder actuar, como puede ser la dirección del suceso, que puede ser en vía pública, en un domicilio, en cualquier tipo de escenario. La aplicación del correspondiente protocolo de preguntas, porque siempre actuamos bajo estrictos protocolos de preguntas, que son las que nos guían finalmente y las que se van a determinar ese tipo de preguntas las que hacemos, el tipo de recurso que finalmente se va a activar. Muy bien. Con respecto al triaje que has mencionado antes, ¿qué tipo de niveles tenéis para clasificar una llamada? Los triajes telefónicos están estrictamente protocolizados por un grupo de expertos que previamente son los que han establecido ese tipo de preguntas en función de si es un accidente de tráfico, si es una persona inconsciente, si se trata de una hemorragia o si se trata de una fiebre. O una gastroenteritis. Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar la primera clasificación, la hacemos nosotros, los gestores de emergencia, aplicamos el protocolo de preguntas correspondientes y, en caso necesario, cuando haya que determinar un tipo de gravedad u otro en caso de duda, pues siempre interviene la figura del médico coordinador, que es la que siempre está ahí para finalmente asignar el recurso adecuado. Muy bien. Salva, creo que quería hacer algunas preguntas. Primero, las gracias a Sandra por venir, porque es una gran profesional y tenemos mucha suerte de que nos atienda. Volviendo al tema, ¿cuáles son las urgencias y emergencias más frecuentes que atendéis en el centro coordinador? Pues principalmente, y ahora aprovechando la época en la que nos encontramos, que ya empieza tema respiratorio con gripes, etcétera, pues ahora hay mucho paciente con patologías respiratorias complicadas con los virus que hay ahora en la época en la que estamos, pero también principalmente atendemos dolores torácicos, accidentes de tráfico, personas inconscientes, crisis epilépticas o convulsivas. Y esas son principalmente las emergencias y las urgencias que mayormente atendemos. Por el tema que a mí me toca muy de cerca, ¿también atendéis cuestiones pediátricas o es en menos medida? Sí, también las atendemos, por supuesto. Por supuesto que se producen muchas llamadas con respecto a la población infantil y tanto no solo de la familia más directa, sino desde los centros escolares. También contactan bastante con el servicio de emergencia, o bien porque hay un alumno que ya ha venido malito de casa y a lo mejor venía con fiebre o con mala cara y ha terminado con vómitos, o bien en los ámbitos domiciliarios, por supuesto, la fiebre, las crisis convulsivas relacionadas con la fiebre, que también son relativamente frecuentes. Sí que la atendemos también a mucha urgencia y emergencia de la población. Emergencias menos, afortunadamente, porque los niños siempre son un núcleo de población que nos afecta en lo emocional más que al resto que no es que el resto no lo vayamos a atender igualmente, pero dado que se trata de niños somos muy sensibles ante la población infantil. Otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo lográis identificar una urgencia tan solo por una llamada de teléfono? ¿En qué os basáis? Bueno,
No es cuestión de que nosotros detectemos o no la gravedad, porque a lo mejor el alertante, en este caso vamos a imaginar un escenario de una madre que llama porque tras una vacuna le ha podido subir la fiebre y ha terminado con una convulsión febril. No es tanto por los gritos que la persona dé, que no es el detonante que hay que tener en cuenta, sino la información esencial, que para eso existen los protocolos. Si en un protocolo de un paciente no es lo mismo una persona que no sea epiléptica o un niño que no sea epiléptico y empiece a convulsionar de forma súbita sin que haya ningún factor que haya podido influir en eso, tipo fiebre, sino que haya sido una convulsión no conocida, pues no es lo mismo eso que un paciente que la familia llama quizás más tranquila, porque sea un paciente que es una epilepsia ya diagnosticada y conocida. Entonces el contexto no es el mismo. De todos modos, insisto, no es tanto que nos dejemos llevar por detectar la urgencia y la emergencia por el grado de nerviosismo del alertante, sino porque al contestar las preguntas protocolizadas que tenemos, se establezca que las respuestas han sido acordes con una emergencia, con la detección de una emergencia. O sea, lo que para que todos lo entendamos es la recogida de datos que te da el usuario es lo que vosotros, digamos, gestionáis y para enviar. Por supuesto, eso es esencial. Es esencial la recogida de datos. Por eso insistimos que es difícil entender cuando se tiene una emergencia delante, nosotros nos hacemos cargo, que es muy difícil entender cuando tú tienes una situación delante que te está desbordando, porque no eres ni una persona entendida en la materia, ni tienes conocimientos mínimos, o es un doliente tuyo de primer grado. Entendemos la situación de nerviosismo y de desborde que puede tener esa persona, pero para nosotros es esencial el que tengamos la información recogida que se ajuste a la situación que allí está ocurriendo. Porque si la persona se colapsa y empieza a dar gritos y a pedir que vayamos rápido y que enviemos a alguien sin saber lo que realmente está ocurriendo, eso al final dificulta y obstaculiza mucho el que podamos gestionar de forma adecuada. Es esencial que la persona colabore y que nuestras preguntas tienen un sentido, y es determinar la urgencia y ayudarle. Eso siempre, en última instancia, ayudar al que tenemos al otro lado de la línea. Siguiendo la línea de preguntas, quería hacerte una muy importante, que es ¿qué papel juega el gestor o operador en emergencia hasta que llegue al recurso in situ? Pues nuestro papel es esencial y fundamental hasta que llegue el recurso al lugar, puesto que no solo hacemos la recogida de datos inicial para localizar el suceso, que puede parecer una cosa banal y que todo el mundo no lo entienda, pero es real y cierto como la vida misma. Una persona cuando está ante una situación extrema de estrés, muchas veces no sabe ni decir la dirección en la que vive. Muchas veces se le olvida el nombre de la calle, o quizás dice el nombre de la calle pero no dice la dirección completa, y a lo mejor llaman desde Camino de Ronda y no sabe el número de su portal, y Camino de Ronda tiene más de 200 números en el caso de Granada, por ejemplo. Entonces, nuestro papel es esencial no solo en la obtención de los datos para confirmar la localización del suceso y con ello que el recurso llegue lo antes posible allí donde se encuentre esta persona o el suceso que está ocurriendo, sino además proporcionar consejos sanitarios mientras el recurso llega. Puesto que puede tratarse de, pues como en el caso que he mencionado antes, de una convulsión. Nosotros estamos formados para dar recomendaciones sanitarias. Mientras tanto, la ambulancia, la UBI móvil, el recurso que hayamos en ese caso activado llega al domicilio. Podemos dar recomendaciones posturales, podemos dar recomendaciones en caso de un atragantamiento para que poder hacer las maniobras correspondientes antes de que a tratar de resolver esa obstrucción alimenticia o del tipo que sea hasta que llegue el recurso. Nuestro papel en ese momento es transmitir calma y dar consejos sanitarios hasta que la ayuda llega al lugar. Muy bien, Sandra. Con respecto a esta última pregunta, ¿no? Después de una llamada en la que se genera mucho estrés, pánico, miedo por parte de la persona que está al otro lado de la línea, y en el caso de una llamada de emergencia, ¿no? ¿Cómo afrontáis después vosotros ese estrés o esa llamada, ¿no?
en la que veis que hay una persona angustiada, desbordada, ¿no? Y que necesita de vuestra calma. ¿Cómo afrontáis eso cuando colgáis? Esas situaciones siempre son comprometidas. No porque lleves muchos años en el servicio, terminas nunca de acostumbrarte. Es una situación que te puede pasar un día, otro, estar 3 días en una emergencia, al cuarto día te llegan 4 emergencias seguidas. Eso es difícil de determinar. Pero afrontar ese tipo de situaciones es un control emocional que, bueno, cada uno ha ido desarrollando sus propias habilidades y sus propios recursos para ir controlando. Para mí es esencial en ese momento apoyarme de mi equipo de trabajo. Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de coordinación donde somos muchos eslabones que pertenecemos a la misma cadena. Si un eslabón se suelta o un eslabón se rompe, probablemente la cadena al final se fracture también. Entonces es importante, muy importante, que nosotros mismos nos apoyemos en nuestro equipo en ese momento de trabajo, porque son principalmente los profesionales que entienden lo que acaba de ocurrir, lo que te acaba de pasar, porque ellos mismos lo han tenido en muchas ocasiones igualmente. Entonces, más que quizá apoyar el apoyo en buscar, el apoyo fuera de casa, fuera del trabajo, en casa con quizás nuestra familia, que es a quien nosotros tenemos siempre de forma incondicional, pero no llegan a entender el trabajo que nosotros efectuamos y desempeñamos cada día para ponerse en nuestra piel. Claro, muy bien. ¿Y qué habilidad consideras que es esencial que tenga un gestor o una gestora de emergencia? Bueno, pues esencial es el control emocional, eso en primer lugar. La capacidad de saber transmitir seguridad, la capacidad de saber transmitir confianza, la capacidad de transmitir el mensaje de que siga colaborando con nosotros, que estamos para ayudarle hasta que la ayuda llegue allí. Y la asertividad en todo momento, por supuesto. Hay que ser asertivo y empatizar con la situación de la persona que está al otro lado de la línea, que está en una situación muy estresante, que le puede estar bloqueando, pero nuestras habilidades en la comunicación, esenciales también para desempeñar nuestro trabajo, tienen que hacer el resto. Claro. Para lograr la confianza de esa persona y que esa persona perciba que está llamando al sitio adecuado y que la ayuda va a llegar, que es el fin que él tiene y que nosotros también. Muy bien. Antes hablaba, Sandra, de protocolos, de guías, de actualización. ¿Cómo mantenéis vosotros actualizados y formados en este aspecto? ¿Tenéis formación de forma seriada o de forma periódica? Sí, tenemos formación periódica. Tenemos formación periódica porque precisamente todos los protocolos se van actualizando con nuevas recomendaciones, pues como ahora es el caso de las últimas recomendaciones de la guía sobre la reanimación cardiopulmonar. Pues periódicamente vamos recibiendo formación en distintos ámbitos, no solo en la ejecución de los protocolos, sino de las recomendaciones sanitarias o de formación en patología psiquiátrica, que también son bastante frecuentes en el servicio de emergencia. Vamos recibiendo formación periódica que nos mantiene actualizados. Muy bien. Y para ir terminando y cerrar de una forma que la gente se quede con el mensaje, aunque ya lo comentaba antes, pero ¿qué consejos podríamos transmitir a la población desde nuestro programa respecto a las llamadas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué crees que deberían de saber las personas y la población en general sobre esa llamada, ¿no? ¿Qué datos? Pues me alegro que me pregunte eso, porque quizá es la parte que menos se entienda de nuestro trabajo. En general, la población entiende que cuando está contactando con el servicio de emergencia, en 5 minutos va a haber alguien en la puerta de casa que va a resolver la situación que tengo. Lamentablemente esto no es así. No es así por una razón. Los recursos que tenemos son limitados. Al tener los recursos limitados tenemos que establecer muy bien, por eso es tan importante el establecer la prioridad del caso. La máxima prioridad es una prioridad 1 y se establece en función a los factores que estén ahí ocurriendo.
no es lo mismo una persona que te llama desde el principio dudando de la patología que tiene o del mensaje que te está transmitiendo, a que en los primeros 30 segundos de lucidez que el accidente de tráfico que acaban de comunicarte es de muchísima envergadura y que hay que activar probablemente a todos los recursos que tengas a tu alcance. Si hay un accidente de tráfico con múltiples víctimas, con muchos vehículos implicados, de un gran calado, en ese momento ya pocas preguntas más te hacen falta, y más si es en una vía rápida o en cualquier situación de este tipo. Nosotros lo que más trabajo muchas veces nos cuesta, la parte más difícil del trabajo, es que la otra persona al otro lado del teléfono entienda que su colaboración es imprescindible y absolutamente necesaria. Uh-huh. Si la persona no colabora, nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo y por lo tanto eso al fin y al cabo puede inducir a un error. Las personas cuando llaman comprendemos y empatizamos con la situación estresante que puedan tener o con la tragedia que en ese momento estén viviendo. Pero si no nos dicen información esencial, y es la recogida de datos, la dirección clara, por favor, eso es importantísimo, fundamental. Y el colaborar a nuestras preguntas, que no son preguntas que se eternizan, son 4 o 5 preguntas que se efectúan en menos de 180 segundos. En menos de 180 segundos estamos hablando de que son 3 minutos. Es que no es tanto el tiempo. Y además, la gran ventaja que tenemos es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo significa que mientras yo estoy atendiendo a esa persona, tenemos un sistema de despacho informático que ya está estableciendo la prioridad. Y hay otros compañeros en ese mismo equipo de trabajo que ya saben que en mi puesto, la llamada que yo estoy gestionando, se trata de una emergencia. Y de forma simultánea, mientras yo sigo con la llamada y con el alertante, se puede activar el recurso desde otro puesto. Qué interesante. De trabajo. Con lo cual no se alargan los tiempos, no se demora la asistencia. Uh-huh. Se puede hacer de forma simultánea y de esta forma garantizamos el que yo pueda continuar con esa persona en el caso de que sea yo la persona que le esté atendiendo o la gestora de emergencias uh-huh. que le esté atendiendo. Yo puedo continuar con esa persona mientras ya se está movilizando el recurso desde otro sitio. Claro. Y voy a seguir con otra persona mientras la UBI móvil o el helicóptero sanitario o la ambulancia de la red de urgencia ya se ha puesto en camino. Claro. Y mientras tanto puedo seguir ofreciendo consejos para medidas físicas para aplacar una fiebre que sea muy alta. Puedo estar indicando una maniobra de Heimlich para tratar de desobstruir a una persona que se haya atragantado en un restaurante. Uh-huh. Puedo seguir haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar porque hayamos detectado que se trata de una emergencia. Claro. Todo ese tipo de información es muy importante que la gente lo sepa para que no intenten colgar la llamada a toda costa, que es lo que principalmente ocurre en este tipo de situaciones, para que siempre sepan que aunque sigamos hablando, la ayuda va en camino uh-huh. y su colaboración para nosotros es esencial. Claro, o sea que para tener un mensaje final en este sentido, transmitimos a la población que en esa llamada, mientras se hacen esas preguntas protocolarias, el recurso ya se está activando por vuestra parte y que tengan, dentro de lo que cabe, ¿no?, esa calma, que se entiende que es difícil muchas Correcto. veces. En prioridades 1 y 2, que son las con las que principalmente trabajamos, uh-huh. Las prioridades 1 y 2 siempre se va activando los recursos de forma simultánea y eso es muy importante el transmitirlo y que la gente lo sepa para que vean la importancia de que colaboren a nuestras preguntas, que las preguntas no las hacemos porque no tengamos otra cosa en que pensar ni la hacemos de forma aleatoria, la hacemos de forma protocolizada porque eso va a determinar el que el recurso llegue lo antes posible a su domicilio y por lo tanto la secuela o el salvar una vida sea lo más probable que ocurra. Muy bien, Sandra, pues con estas preguntas terminamos. Salva, perdón. Sí, ha sido súper interesante la charla, pero sí que me encantaría hacer la última pregunta, si nos queda un poco de tiempo, que sería, Sandra, 112
o 061 cuando la urgencia es sanitaria. Lo digo porque yo, por ejemplo, vengo de otra comunidad en la cual no existe el 061, entonces estábamos como acostumbrados a llamar siempre al 112. Al venir a Andalucía, me encantaría que una experta como tú nos diera unos consejos a la gente de fuera para decir, en una emergencia o urgencia sanitaria, ¿cuál es el medio más adecuado? Bueno, en Andalucía de forma simultánea se usan hay acceso tanto al teléfono único universal, que es el 112, que no hay que dejar de vista que es el teléfono que se puede utilizar no solo en toda España, sino en toda la Unión Europea. Pero concretamente en Andalucía existe el 061 de marcación directa al servicio de emergencias sanitarias. El 112 es un servicio de emergencia en general para todo tipo de emergencias que se pueden producir en cualquier ámbito, pero concretamente a la sanitaria en Andalucía la atendemos el 061. Si tenemos en cuenta que la propia definición de emergencia define como que cada minuto que transcurra desde que se produce el suceso puede disminuir un 10% las posibilidades de supervivencia de esa persona, yo recomiendo en Andalucía, cuando se trate de un caso de emergencia sanitaria, contactar directamente con el 061, porque cada segundo y cada minuto que transcurre es vital para el resultado de la situación de salud o de emergencia que se esté produciendo en ese momento. Vale, pues por mi parte, mejor explicado no puede Imposible. estar. Muchas gracias, Sandra, Salva. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Sandra. Nos Gracias vemos a ti. en el próximo programa. Radio de cerca. Tu hogar contra la soledad y el edadismo.